Parábolas de Jesús. Así llegamos a nuestra estación de las parábolas de Cristo. Recuerden que estamos viendo cada una de las parábolas de los diferentes evangelios. Hemos visto las que solo aparecen en Mateo, las que solo aparecen en Marcos, solo son dos en Marcos, las que solo aparecen en Lucas, y luego veremos las que aparecen en Lucas y Mateo. En Mateo, Marcos, Lucas son unas 6, y solo las que aparecen en Juan, que son 3. ¿Hoy qué nos toca? Bueno, hoy nos toca ver la parábola de el hijo pródigo, es decir, de este joven que pidió a su padre la parte que le tocaba de su herencia. Ya en Lucas hemos visto los deudores, el acreedor, el buen samaritano, el amigo que vino a la medianoche a pedir pan, el rico necio, el siervo fiel y malvado, la higuera estéril, la torre incompleta, la moneda perdida, y hoy el hijo perdido o el hijo pródigo. Esto está en Lucas 15, del 11 en adelante. Recuerden que no son predicaciones, tampoco son enseñanzas, sino es una explicación de el significado abarcativo de la enseñanza de la parábola, cuáles son las ramificaciones del entendimiento que debemos tener para luego aplicarlas a nuestra vida, a una predicación, a un estudio bíblico y demás. Dice así la Escritura en Lucas 15, versículo 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó de cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una historia de las más recordadas y las más clásicas
en la Escritura, que la gente, aún los que conocen muy poco de Dios, saben de su existencia. ¿Qué es lo que nos puede enseñar esta parábola? ¿Cuál es la profundidad de esa enseñanza? ¿Cuál es la estructura sobre cómo entenderla? Dice la Escritura que el hombre tenía 2 hijos. Y uno de ellos, obviamente, aquí lo importante no es la cantidad. Podrían haber sido 4, 6 o 20. Lo importante es que uno tomó un camino y otro. Eso es como un Caín y Abel. Así, la historia vuelve a repetirse, como un Jacob y un Esaú. Con 2 hijos alcanza para dar el ejemplo, ya que uno era desobediente y el otro obediente. Podrían haber sido 4 o más, ya sería la misma enseñanza. Entonces dice que este hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le pide a su padre la parte de los bienes. Aquí es donde uno tiene que empezar a tomar en cuenta estos detalles, porque no fue azaroso. Podría haber obviado esta situación. Podría haber dicho, uno tenía 2 hijos y uno de ellos le dijo, padre, dame lo que me corresponde, pero no, se detuvo la historia y dijo, el menor, dijo a su padre. ¿Por qué el menor? Porque en la antigüedad el hijo mayor era privilegiado, era primogénito, tenía una herencia mejor, pero también tenía mucho más tiempo de estar con el padre. Por ser el primero, podía tener un adiestramiento diferente, no en el sentido de oportunidades, sino que el padre le hace responsable al hijo mayor de todo lo que suceda luego en la casa. Si están jugando 4 niños, uno le reclama al mayor. Si hay que hacer algo, le dice a la hija mayor, ¿por qué no cuidaste a tus hermanas? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Es decir, a veces los padres a los mayores los obligan a madurar rápidamente. Pero no a propósito, es una cuestión casi se hace sin darse cuenta, involuntaria. ¿Por qué? Porque uno asume que dentro de un grupo de niños o en la familia, cuando ellos no pueden, tratan de confiarle y decir al mayor que se supone que cuando son pequeños, un niño que tiene, uno dirá, pero si son todos niños, no, pero un niño que tiene 12 años puede ver si un niño de 4 se está acercando a un pozo o va a tocar a un animal peligroso y avisar a los padres o ir a buscarlo. Entonces, esas pequeñas diferencias que uno de lejos dice, pero en definitiva todos son niños, pero hay niños que pueden ser útiles en cuidar o en advertir o en ayudar, más en un contexto antiguo. Entonces la Escritura dice que era el menor. ¿Por qué? Porque al mayor se le pone grandes responsabilidades. Fíjense que después, al final de la historia, esto vuelve a reflotar esta idea, que a veces el menor es como que se escuda en esta diferencia de edad, en decir, bueno, yo no soy responsable, él es el mayor, tengo hermanos mayores, ¿por qué no le reclaman a ellos? Es decir, se oculta en esa inmadurez que la termina extendiendo. Obviamente, siempre están los ejemplos contrarios, hay jóvenes mayores que son más irresponsables que los menores, pero en líneas generales a veces los padres tienden a ponerle a los mayores mayor responsabilidad. Y el menor aprovecha y hace una niñez infinita, una adolescencia infinita, ¿no? Cuando ya es grande y aun cuando su hermano a su edad hacía mayores tareas que él hace, pero él se crió tirando la carga para arriba o para el costado, para el hermano mayor o para otros hermanos. Como fuere, no es un detalle menor. Dice que el menor es el que le dijo a su padre. ¿Y por qué decimos esto? Porque después no es que agarró el dinero e hizo un mal negocio. No es que el menor tomó el dinero y fue y compró un campo y luego hubo una invasión y lo perdió todo. No, la clara
la Biblia dice que vivió perdidamente. El hijo mayor luego le dice, él anduvo con rameras, le dijo. Consumió tus bienes en los peores vicios. Es decir, esta irresponsabilidad luego se reflota al final. Porque no es que él tomó el dinero para invertirlo en algo o tuvo otra visión de negocios que la que tuvo su padre. Él quería disfrutar y vivir sin ningún tipo de responsabilidad y vivir disfrutando, gozándose, tomando con mujeres, etc. A veces cuando uno no alcanza a madurar en su juventud, en su niñez, no importa la edad que tenga, ya se quedó con el cassette del menor, del que se le permiten ciertas cosas. Uno tiene que asumir que a todos los hijos tenemos que llevarlos a una madurez, a todos, no al mayor, ni al del medio, ni al menor. A todos tienen que ir a la misma exigencia y procurar una madurez. Si no, a algunos luego les pasa como esto. Un muchacho grande que se fue. ¿Cómo es? ¿Era menor? ¿Por qué se pone que era menor? Si era menor no le tendría que haber dado la herencia. Pero se recalca que era el menor porque obviamente el mayor en contraposición es el responsable y el menor en contraposición era el que se le permite a todo. Digamos que así transcurrió la historia. Dice que el menor le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, y dice, no muchos días después, vuelve otro detalle importante. No dejó pasar mucho tiempo cuando la intención de él ya la tenía decidida. Solamente fue una excusa del pedir la parte de la herencia que le correspondía, pero ya tenía decidida. Su inmadurez ya le hizo trabajar toda esta idea, esta fantasía de que voy a ir al mundo, voy a descubrir el mundo, voy a conquistar el mundo. A veces cuando el chico no madura, sueña con estas pavadas. Las chicas creen que van a encontrar un productor de Hollywood, que las va a encontrar en una confitería, en un boliche bailable, y van a ir a Hollywood y van a ser mega famosas. Porque nadie les enseña que tienen que despertarse en la vida y madurar, y no vivir en un estado de inconsciencia y de sueño perpetuo. Son muy vulnerables en este sentido. Él ya tenía la idea. No es que pasó muchos años, vuelve a aclarar, y otro detalle a tener muy en cuenta. Dice la Escritura, le pidió la herencia, y no muchos días después, dice el verso 13. O sea que ya la tenía decidida hace rato. Juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. No dejó nada, nada. Todo lo que su padre le dio, todo se lo llevó, para malgastarlo todo. Dice entonces que se va a una provincia apartada. ¿Por qué se aparta? A veces, ¿por qué la gente, cuando ve a un cristiano o a una persona que representa los valores de Dios, se aleja lo más que puede? ¿Por qué no quiere escuchar lo que sabe, que su conciencia de tanto en tanto le recuerda? Estás mal y estás lejos de Dios. Entonces, cuando ve algo referente a Dios, lo pasa. Si es una prédica, la esquiva, apaga la radio. Si un pariente va a la iglesia, lo evita. Si un compañero de trabajo es cristiano, lo evita. Se va a la provincia más lejana. Esta es una trama del diablo que te dice, anda lejos para que no te busquen, para que no te critiquen, para que no nada, pero en realidad lo que quiere es aislarte. Hoy hay gente que está aislada de la palabra de Dios, aislada de la mano de Dios, y se han ido lo más lejos que pudieron de la fe. ¿Para qué? Para que el diablo lo permite, para que no lo busca, para que no tengas chance de volver. Y realmente lo logró. Dice que como estuvo muy apartado, nadie lo podía buscar. Dios quiere salvarte, pero si te alejas constantemente es muy difícil salvar a aquel que no quiere ser salvado. Le tirás una soga al que se está ahogando y no la quiere agarrar. Le das una palabra de esperanza a aquel que lo está perdiendo todo y se rehúsa a tomar esa palabra de Dios. Bueno, ¿por qué se va a una provincia apartada? Un lugar donde los lazos no puedan llegar. No puede ir su padre a buscarlo, no pueda conocerlo nadie y decirle, pero vos no sos Juan, aquel que vivía, que tu padre, cómo los crió, qué buena casa que tenías, qué buena familia. No, él quiere lo más lejos posible. Dice que entonces allí apagó la conciencia.
no tenía nadie que le recuerde quién era, a qué familia pertenecía, ni cómo debía conducirse. Así, muchos hoy están tan lejos que se han camuflado y creen que allí están bien. Pero Dios sabe dónde estás, Dios sabe quién sos. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice la Escritura. Si me fuera a lo alto, ahí tú estás. Si me fuera a las profundidades del abismo, también tú estás. Si me fuera a lo más profundo de las tinieblas densas y dijera las tinieblas me encubrirán aquí, he aquí tu luz me encontrará. ¿A dónde huiré de tu presencia? Te podés ir al lugar más apartado, más solo. Dios va a llegar con su mensaje aún cuando no quiera. Será una casualidad, será una radio a lo lejos, será un mensaje a través de las redes, no lo sé. Dios te encontrará igual. Dice que vivió perdidamente, pero en un momento se le acaba todo y dice, se acabó los amigos, se acabó la fiesta, se acabó la alegría, porque el mundo te da alegría entre tanto que tienes para alegrar a otros. Y dice la Escritura entonces que vino el hambre en aquella provincia, es decir, incluso los que te rodeaban estaban peor que vos. Hay gente que dice, yo me junto con un montón de amigos, que con ellos somos compinches, vamos, venimos. El asunto es que uno de tus amigos está separado, el otro está enfermo, el otro tuvo un accidente, el otro cayó preso. Uno está peor que otro. Entonces, todo el entorno que tenías, tu familia, tu círculo social, está decadente porque les ha llegado el hambre a ellos. Y la Biblia no necesariamente habla de hambre material. La Escritura dice, aquí vienen días, dice Dios, en que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, de ser confortado por la fe. Dice el verso 15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió, dice, a su hacienda para que apacentase cerdos. Tuvo que salir a trabajar. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Tarde o temprano lo que hagas, si lo haces mal, es una cuestión de tiempo. En algún momento te vas a confrontar con tu realidad. Mejor es lo antes y no cuando sea tarde. Porque hay personas que van a reaccionar cuando tengan 40, 50 años, cuando ya sus días sean cortos, cuando su cuerpo le empiece a mostrar achaques, cuando estén desanimados y cuando ya no tengan visión de que hay algo para el futuro. En este caso se le acabó rápido el dinero, rápido tuvo que ir a buscar trabajo. Y dice la Escritura que lo pusieron a que cuide a los cerdos. Los cerdos, cuando uno... Fíjense que dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Ni siquiera cuenta que era una persona importante. Él era una persona importante porque su padre era un hombre adinerado. Pero dice que después terminó trabajando para uno que era una persona común, una persona con no muchos recursos, pero sin embargo él estaba tan pobre que aún un pobre para él representaba a alguien que le podía dar un trabajo o una persona normal. Dice la Escritura entonces que le envió a que apacentase cerdos. Apacentar cerdos era una actividad no digna. De hecho era un animal inmundo, estaba prohibido comerlos. Dice la Escritura también, según la ley, ¿no? Cada pueblo tenía sus propias normas. Dice la Escritura entonces que él estaba allí con los cerdos. El cerdo está asociado en la Biblia al pecado. Dice la Escritura que el perro, la puerca lavada, dice, vuelve al cieno, al barro. El cerdo va al barro, vos lo lavás al cerdo, lo bañás, lo perfumás, lo soltás y el tipo vuelve al barro otra vez, ¿no? Es su hábitat, ¿no? Está en él, no se lo podés sacar. Dice la Escritura que el perro vuelve a su vómito. Entonces, lo que dice Dios es, si tu esencia no cambia, vas a luchar contra las drogas toda la vida. Tenés que dejar de comportarte como con esa esencia mala. Tenés que cambiar, nacer de nuevo. Porque mientras estés en esa vida y en esa conciencia antigua, o en esa concepción de tus pensamientos, vas a seguir haciendo lo malo. Quizás un día vas a drogarte menos, o un día no te vas a drogar, o una semana no, pero lo vas a seguir haciendo.
vas a seguir revolcándote en el pecado porque es tu esencia, no lo vas a cambiar, nunca lo vas a cambiar. Mientras vos no cambies y no nazcas de nuevo, estas cosas van a estar con vos toda la vida. Vas a pedir perdón, te vas a arrepentir, vas a juramentar no hacerlo y lo vas a volver a hacer. La Biblia dice, os es necesario nacer de nuevo. Entonces el cerdo está asociado a esto, al pecado, y al pecado en el cual uno va a volver constantemente a él. La Biblia dice, como zarcillo de oro en hocico de cerdo, así es una mujer hermosa apartada de razón. Es decir, la mujer es hermosa, pero está en un cerdo. La naturaleza de ella impide disfrutar. La van a usar como mercadería, la van a manipular y cuando ya no puedan sacarle más nada, la van a abandonar. ¿Por qué? Porque está en un chiquero. Y en el chiquero solamente hay suciedad y barro. Sin embargo, el joven cae ahí. Todo un símbolo, ¿cierto? Un joven desobediente, ¿dónde puede terminar sino embarrado? Digamos que el joven ya se había embarrado antes, porque dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice el verso 13. O sea, ya estaba, ahí se embarró hasta la coronilla. Luego, dice el 14, cuando lo hubo malgastado todo, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El verso 15 dice, y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella ciudad, a uno de los ciudadanos, el cual envió a la hacienda que apacentase los cerdos. Es decir, fue al lugar como una lógica. Parece casualidad, pero fue todo un plan. Ya él se había convertido en un cerdo a comprar, porque el que tiene dinero no es que solo gasta por placer, corrompe a las personas. Cuando uno tiene dinero y no es una persona de fe, con ese dinero va a corromper a las jovencitas, va a corromper a los jovencitos. Con ese dinero corrompe a la policía, corrompe al político. Con ese dinero hasta corrompe a su propia familia, porque todo lo va a medir en forma de, toma, con esto te callo un poco, con esto te tranquilizo. Entonces, no solamente él se perdió y se embarró, sino que los que lo rodeaban estaban también así. Perdidamente, se emborrachaba y se embriagaba él y embriagaba gratuitamente a otros, se entregaba los placeres y a las rameras él y le pagaba para los otros, o sea, estaba en el chiquero ya. Pero la Escritura dice que se acerca a un ciudadano y lo manda. Podría haberlo mandado a hacer pan, a buscar agua, a cuidar ovejas, a cortar leña, a cegar, a sembrar. No, justo el único trabajo disponible era cuidar a los cerdos. Así estaban los cerdos y él sentado ahí, contemplando cómo los cerdos se revolcaban una y otra vez en sus chiqueros y en el lodo. Dice que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Los cerdos comen y comen lo único que hacen de su vida, con eso encuentran la paz. Y no pueden ver otra cosa. El cerdo no puede ver si lo capturan, es un animal muy fácil de capturar. Solo come y come y no le preocupa lo demás. Bueno, él así. Él malgastó perdidamente sus bienes, emborrachándose, rameras, vicio, placer, alcohol, rameras, placer, vicio, gastar. No pudo pensar en nada más, no pensó en su padre, no pensó en su familia, no pensó en Dios, no pensó en el futuro, no le dio pena a las jóvenes que él corrompía o las rameras que corrompía o los jóvenes que se acercaban a él para tener y gastar en vicios. No le importó absolutamente nada, simplemente gastaba y gastaba y gastaba. Finalmente dice la Escritura que llegó a estar con los cerdos, quería él ahora comer y ahora se daba cuenta que incluso había quedado en peores condiciones que los mismos cerdos. Dice la Escritura que el pecado te produce hambre. Bienaventurados los que tienen hambre, dice la Escritura, porque ellos serán saciados. Esto es lo bueno. Cuando en un momento el hambre es la necesidad de otra cosa. Él ya había visto el placer, ya había visto el mundo, la gente que se te llena, se te acerca como mosca y cuando ya no tienen más que sacarte se te van todos, no te queda ni un amigo. Y ahora él tenía hambre, ahora le entró la necesidad de las algarrobas, pero fíjense que todo no es una casualidad. Deseaba llenar el vientre de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces no solo le agarró el hambre del vientre, las ganas de saciar
sino las ganas de saciar su corazón. Le hizo un clic la cabeza, como se dice comúnmente. Dice que vino en sí, volviendo en sí. ¿Qué quiere decir volviendo en sí? Quiere decir que antes había estado enajenado, fuera de sí. El dinero, cuando no tenés a Dios, te saca, te hace creer que sos poderoso, como cuando sos un gobernador, un presidente, te hace creer que sos casi un dios. Cuando sos una mujer que todos te miran, te hacen creer como que sos, wow, algo que todo el mundo quiere estar, o un joven que todos lo siguen. Y eso te saca, te hace entrar en un mundo de fantasía. Cuando conoces lo ingrato de la vida, ahí entonces salís de esa fantasía y volvés a vos mismo, a tu propia mente, a tu propio corazón, a la realidad. Antes volabas en una fantasía que no existe, que te han hecho creer para sacarte provecho. Dice entonces, volviendo en sí, dijo. Ahí es cuando él dijo, voy a entender ahora. ¿Cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ahora él tuvo necesidad de algarroba, pero la necesidad de algarroba le hizo tener hambre espiritual, hambre de meditar. ¿Por qué llegué a esta condición? A veces uno dice, me falta todo, y la verdad que ahora que no tengo ni un techo, estoy recapacitando. Bueno, eso es. A él le agarró hambre de algarrobas, pero a su vez le nació la necesidad de entender por qué llegó a esta situación. Y ahí volvió en sí. Ese fue el límite. Ruego a Dios que ningún oyente llegue a este límite. Ojalá no llegues a perder tu matrimonio para volverte a Dios. Ojalá no llegues a ver a tu hijo perdido de la droga o preso para decir, Dios, ¿por qué no te tuve en cuenta? Ojalá no llegues a estar tirado en una cama de hospital agonizando para decir, Dios, ¿por qué no me acordé de ti? Ojalá no lleves a tener una desgracia o perderlo todo. Ojalá puedas volver en sí, así como volvió en sí este joven, pero antes de esto, yo siempre le dije a Dios, Señor, enséñame todas las cosas por las buenas, porque por las malas va a ser muy triste. Y quizás nunca pueda enmendar cosas del pasado, por lo cual siempre le pedí a Dios que me enseñe por las buenas, por las malas no. Por las malas es muy doloroso, aprendés, pero te quedan luego el remordimiento, el cargo de conciencia de haber golpeado a tu mujer, de haber abandonado y frustrado tu primer familia, y ya vas por la segunda y quizás pensando en que la segunda tampoco funciona y demás. Él dijo, en la casa de mi padre hay tantas cosas buenas, yo no las podía ver. Me voy a volver, dijo, he pecado, volveré, dijo, me levantaré. Ahora volvió en sí, se dio cuenta de cómo vivía, dijo, en casa de mi padre hay de todo y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué estoy haciendo en un lugar donde yo no debo estar? Este no es mi lugar. Si mi padre tiene tantas cosas buenas, ¿cómo voy a estar yo en un lugar tan malo? Si Dios tiene tantas cosas buenas para muchos, ¿por qué estar en un lugar tan malo? ¿Cuánta gente, por no estar en el lugar donde Dios lo llama, están padeciendo como este que padecía viendo cómo los cerdos comían algarrobas y él muerto de hambre y una gran necesidad? Dice, yo perezco aquí. Y ahora dijo, me levantaré. Porque cuando uno está en necesidad, uno ya ve la necesidad, pero esa es parte de la solución. Ahora hay que actuar, señores. Ya eso de saber qué es lo que hay que hacer, saberlo sabemos hace muchos años. Ahora hay que actuar. Entonces, él dice, me voy a levantar e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Iré arrepentido. No voy a volver con condiciones, no voy a volver con pretensiones. Voy a volver arrepentido de todo corazón. Y así dice entonces que no solo lo pensó, sino que dijo, le diré que no soy digno de ser llamado tu hijo y hazme como un empleado aunque sea. Estaré cerca tuyo, comeré bien, no me importará haber perdido mi lugar de privilegio como hijo, pero al menos estaré en casa de mi padre. Y dijo, y levantándose, volvió en sí, meditó que estaba en un lugar incorrecto, entendió que padecía hambre del vientre, pero también hambre en su espíritu, en su alma, recapacitó y dijo, tengo que volver arrepentido, voy a hablar con mi padre, y ahí nomás actuó, se levantó y se fue. ¿Para qué esperar? Si estoy mal, ¿por qué voy a esperar más? Hacer sufrir
Hay algunos, en este caso sufrió él, pero hay otros que están sufriendo con toda su casa. Dice la Escritura entonces, levantándose vino su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué lo vio su padre cuando estaba lejos? Porque como todo padre, como toda madre, una mujer que espera que su marido vuelva de un viaje, de la guerra, o que vuelva de una pelea transitoria, mira a lo lejos, al horizonte, a ver si no ve una figura, y se inspira alegremente diciendo quizás es él que vuelve y se arrepintió, o quizás es mi marido que vuelve del viaje. Su padre lo estaba esperando, siempre lo estuvo esperando. Cada mañana quizás salía de la casa y miraba el camino, porque eran caminos largos, campos abiertos. A una persona se la puede ver en un campo abierto por un par de kilómetros o quizás más, la figura que se va dibujando en el horizonte. Y dice que por algo su padre lo vio, no tenía aparatos para verlo, prismáticos o cuestiones por el estilo. Dice, cuando aún estaba lejos, dice el verso 20, lo vio su padre. ¿Cómo lo vio? ¿Que justo tuvo una premonición? No, siempre lo esperó. Como siempre Dios nos espera a nosotros. Y fue movido a misericordia y corrió. Dice que no esperó que llegue. Él fue al encuentro, lo besó, lo abrazó. Y el hijo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre mandó a los siervos a matar a los animales. Sacó vestido, le dijo vestidle, le pusieron anillo, le dieron calzado. Imagínense la condición, hasta descalzo llegó. Lo había perdido todo. Hasta la dignidad había perdido. Porque le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Todo lo había perdido. Pero el padre lo recibió con amor, sin importar cuánto lágrimas le causó, cuántos días lo esperó, cuán grande habrá sido el susto de quizás pensar que nunca más lo iba a volver a ver. Dice que su hijo mayor estaba en el campo y no podía entender toda la fiesta, y llama a uno de los criados y le dice, no, es tu hermano. El hijo no entendía, se enojó, no quería entrar. El padre sale a hablar con él, le rogaba que entrase, no quería, no había forma, el hijo mayor estaba enojado. Pero el padre le dijo, tantos años te sirvo, le dice este joven mayor al padre, a su hijo mayor, nunca te desobedecí, nunca hice nada, y no me diste nada para que yo haga fiesta con mis amigos, pero tu hijo gastó todo con rameras y ahora le has dado lo mejor a él. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estuviste conmigo y todas mis cosas son tuyas. Algunas personas no saben que la parte del fiel es totalmente, infinitamente mayor a aquel que se arrepiente y vuelve. La fidelidad paga por 100. El padre le dijo, hijo, a tu hermano le di una herencia, a vos te di otra, y todo el resto es mío, y todo lo mío es tuyo. Podés hacer lo que quieras. Todo lo que tengo es tuyo. Pero dijo, pero yo era necesario que haga esta fiesta porque tu hermano estaba muerto. Para él estaba muerto. Imagínense un padre con el corazón en la boca, sin saber si pasaban los meses, los días, las semanas, sabe Dios cuánto tiempo pasó, diciendo quizás nunca más lo vuelva a ver y envejezca aún más, se oscurezcan mis ojos y jamás lo vuelva a ver. Dijo él, pero él estaba muerto y ha revivido. Él estaba perdido y ha sido hallado. El hijo mayor se enojó en vano, pero su padre le dijo aquel día, hijo, todo es tuyo, todo. No hay nada que no sea tuyo. Tu fidelidad ha logrado comprar, adquirir todo lo mío. Lo mío ya no es mío, es tuyo. Su hijo se habrá sorprendido, el mayor, aquel día. Mientras que el menor disfrutaba de la fiesta, el mayor aprendió también una gran lección. La fidelidad, el hacer las cosas bien, paga por 100. El padre le dijo, no te das una idea, mi hijo menor es una fiesta, estaba muerto, todo, pero lo que vos tenés, vos lo tenés todo. Todo es vuestro, dijo el apóstol Pablo, el cielo, la tierra. Pablo
Silas, quien sea, todo es vuestro. Si sos fiel a Dios, todo te pertenece, en esta vida y en la venidera. Y si sos alguien que está lejos de Dios, el Señor aún mira al horizonte esperándote, o a lo lejos, de lejos te mira, de lejos te llama, esperando que vos te arrepientas y des el primer paso. Hay gente que dice, yo espero que los otros me busquen. Dios dice, escucha la voz, no endurezcas tu corazón, da el primer paso y vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Una de las historias más hermosas de la Biblia, más aleccionadoras de la Biblia, que obviamente tiene muchos más detalles, pero ya sería extendernos muchísimo más en la parábola del hijo pródigo. Nos vamos.